la práctica. Para esta práctica vamos a hablar sobre la parte de anestesia general intravenosa en pequeños animales. De anestesia inhalatoria vamos a hablar un poquito de la cálculo de la bolsa respiratoria, pero no vamos a profundizar tanto en ese tema. Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos básicos. ¿Qué conocen ustedes por anestesia? Ya debieron haber visto esa parte en teoría, así que alguien debe saber, alguien que participe. Ajá. La sedación, la primera que conoce. ¿Qué más? Causar la depresión del sistema nervioso central para poder someter al paciente a cualquier tipo de manipulación o manipulación quirúrgica. Pero sí, ¿cómo resumiría eso en una sola? Inconsciencia. Estaría dentro de lo que sería hipnosis. ¿Qué más? Tres palabritas que se le deben ver a la parte de hoy. Está hipnosis, analgesia y amnesia. No debería recordar nada de lo que está pasando. Entonces, aquí están los conceptos. La anestesia es un acto médico controlado. Hay varios conceptos, pero este es uno bastante aceptado, en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, ya sea en parte o en todo su cuerpo. Antes incluso se hablaba como de anestesia local, pero se ha cambiado ese término hacia analgesia. Entonces realmente lo que se hace es inhibir el dolor, porque anestesia, digamos, que incluye digamos, la parte de hipnosis que no ocurre cuando se hace un procedimiento de anestesia local, no se altera el estado de conciencia. Entonces se ha hablado más que analgesia más que de anestesia local, se ha ido cambiando. Cuando hablamos de anestesia general, ¿okay?, debe incluir hipnosis, es decir, que el paciente esté, en palabras vulgares no le van a decir dormido, no es el término adecuado, en un estado de hipnosis. Amnesia, que no va a recordar nada de lo que le ocurrió, y analgesia también, relajación muscular y abolición de reflejos. Dependiendo del tipo de fármaco que utilicemos, algunos reflejos seguirán presentes o no. ¿Okay? Ya vieron, por ejemplo, que la ketamina, si la usan sola o con algún otro fármaco, no va a disminuir el reflejo palpebral, no va a quitar el reflejo de delusión. Entonces, a veces, cuando nosotros vamos a anestesiar a un paciente, si vamos a monitorear ciertas respuestas o reflejos para saber en qué grado de profundidad está ese estado de hipnosis o esa anestesia, si usamos ketamina tenemos que recordar eso, no es que le vamos a pasar ketamina hasta que voltee los ojos, porque eso no va a pasar. Entonces, bueno, y la anestesia general inyectable son las técnicas donde se administran los anestésicos generales por vías diferentes a la respiratoria, particularmente la vía intravenosa o intramuscular. Recientemente, ya tiene algo de tiempo, se habla de los conceptos de la anestesia inhalatoria y lo que llaman también DIVA, que es la abreviatura en inglés de anestesia total intravenosa, que son técnicas que se han venido aplicando. Con respecto a la anestesia inhalatoria, esta es la producida por administración controlada de agentes gaseosos o volátiles a través del aparato respiratorio. Entonces se administran y se eliminan en gran parte por la vía pulmonar. Su administración obliga al uso de oxígeno o gases ricos en oxígeno, así como la intubación endotraqueal, lo cual aporta mayor seguridad. Con respecto a la intubación endotraqueal, nosotros la debemos realizar en todos los pacientes para todos los procedimientos. Así sea un gato que vamos a castrar, así esa cirugía tarde 5 minutos o menos, lo ideal es que todo paciente que sea sometido a anestesia esté intubado, porque la intubación ofrece varias ventajas. Número 1, asegura una vía aérea. ¿Okay? Número 2, si el paciente llegara a vomitar, el tubo impide que pueda aspirar ese vómito hacia las vías respiratorias. ¿Okay? Si el paciente entrara en un paro respiratorio, tú a través del tubo lo puedes ventilar utilizando un ampú. ¿Okay? Y eso puede pasar hasta que el procedimiento es más tonto. Hasta para una castración de un gato puede suceder. Entonces,
mi recomendación es que, a que sean procedimientos sencillos, no se confíen y siempre brinden la mayor seguridad posible a los pacientes. La intubación no es costosa, si se va haciendo con práctica no es difícil, entonces esa es la recomendación. Ok. La selección de estrategias anestésicas depende de la historia y evaluación del paciente. Y aquí quiero subrayar esta palabra, estrategia anestésica. ¿Okay? Muchas veces ustedes van a escuchar hablar sobre protocolos anestésicos. Y un protocolo es como algo que se hace de igual manera siempre. ¿Okay? Esa palabra no es la adecuada para definir una estrategia anestésica. La estrategia anestésica no es una receta de cocina. O sea, deben como de una vez evitar eso de usar siempre los mismos fármacos para todos los pacientes porque es lo que les ha funcionado bien. No. Va a haber casos en particular donde van a tener que utilizar distintos fármacos, distintas opciones de acuerdo al estado del paciente. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros tengamos la historia clínica y una evaluación. No es lo mismo un cachorrito pequeño que se va a someter, por ejemplo, a una caudectomía que una perra de 15 años que le van a hacer una mastectomía radical. ¿Okay? No le vamos a usar ni los mismos anestésicos, ni los mismos analgésicos, nada que ver. Todo eso varía. Entonces va a variar no solamente el estado del paciente, sino también a su edad, en fin. Para esto debemos hacer una evaluación del paciente que muchas veces va a requerir en animales aparentemente sanos que se les va a realizar un procedimiento electivo. Nosotros realizamos una hematología completa y en teoría con eso va. ¿Okay? Ahora, si es un paciente geriátrico, si es un paciente que tiene alguna condición de enfermedad, ¿okay? Nosotros debemos hacer una evaluación completa. ¿Okay? Química sanguínea, perfil renal, hepático, evaluación cardiovascular, todo. Aquí se suele manejar así, sí. Sin embargo, si de pronto tienen información sobre cómo trabajan en otros países, en Estados Unidos, España, Europa, al FER le van a hacer una castración electiva y te mandan a hacer toda la química y hasta resonancia magnética te van a dar. Eso es exageración, pero me refiero a que le mandan a hacer todos los exámenes a todos los perfil anestésico, a todos, para lo que sea. Aquí, bueno, conocemos las situaciones de cada quien y trabajamos con lo mismo requerido a veces. Con respecto a la preparación del paciente, todo paciente que va a ser anestesiado, esto aplica para perros y gatos, debe tener un ayuno, ¿okay? No debe haber tomado ni agua ni comida 12 horas antes del procedimiento en el que se va a anestesiar. Esto es muy importante. A veces el hecho de que hayan comido puede interferir un poco con la manera en que se metaboliza la anestesia. ¿Okay? A veces puede pasar que no cae con anestesia. También puede ocurrir que al tener el estómago lleno, ciertos anestésicos pueden inducir el vómito. ¿Okay? E incluso a veces hasta cuando los vamos a intubar, si tienen el estómago lleno, también podemos provocar el vómito. Entonces se debe, estos son el grupo que entonces se debe, tendrá que pedir a la chica la grabación porque ya da un media clase, ¿no? Entonces se debe, digamos, respetar este ayuno. O sea, esto no es como un capricho de nosotros. Esto realmente, ese ayuno, si no se realiza, puede comprometer la salud del paciente en buena medida. Si vomita y aspira el vómito, después puede causar una neumonía por aspiración. La neumonía puede ser algo grave. ¿Okay? En la actualidad se recomienda usar el sistema de clasificación ASA para definir el riesgo quirúrgico. ASA son las siglas para la Asociación Americana de Anestesiología. Esta clasificación se hizo en primera instancia para humanos, pero ahora se adaptó para perros. ¿Okay? Y este sistema de clasificación distribuye a los pacientes en distintas categorías, del 1 al 5, y ASA es un paciente que requiere una operación urgente.
Entonces, un paciente ASA1 es un paciente completamente sano que va por un procedimiento electivo. Un paciente ASA2 es un paciente con una enfermedad leve sin limitaciones funcionales. ¿Okay? Un paciente ASA3 es un paciente con una enfermedad sistémica severa. ¿Okay? Un paciente ASA4 es un paciente con enfermedad sistémica grave que es una amenaza para la vida. ¿Okay? Y los pacientes ASA5 sería un paciente moribundo. Entonces, ASA-E sería un paciente que requiere una operación de urgencia. Entonces, por ejemplo, un paciente con piómetra, una piómetra podría ser un paciente ASA4. La piómetra es una enfermedad sistémica grave que si no se trata quirúrgicamente es una amenaza para la vida. ¿Okay? Aunque en veterinaria esperamos piómetra como si fuera, no sé, una castración. O sea, es una cirugía de rutina. Si bien la esterilización es una cirugía que los veterinarios hacemos como rutina, y operar una piómetra quizás no es tan complicado, no se debe como subestimar la gravedad de la enfermedad. ¿Okay? Porque a veces esa enfermedad puede ser mortal, a veces la operamos. Y si bien la gran mayoría de los pacientes le va bien, hay otros que sucumben a la infección. Entonces siempre es una enfermedad de pronóstico reservado. Hasta tanto no se normalicen sus valores y el paciente se estabilice, no se puede decir que está fuera de peligro, incluso después de la cirugía. Un paciente que de pronto requiere una operación de urgencia, un paciente con una dilatación gástrica, con una obstrucción intestinal, algo que si no se opera inmediatamente es una amenaza para la vida. Y bueno, ya hablé de los pacientes sanos. Entonces, un paciente joven sano para un procedimiento electivo, de acuerdo a esa clasificación ASA1, yo no tendría, digamos, limitaciones con respecto a la elección de los fármacos anestésicos o analgésicos que voy a utilizar. Pero de pronto un paciente que tiene una enfermedad sistémica severa, por ejemplo, un compromiso renal, no todos los fármacos los voy a poder utilizar. Si tiene alguna enfermedad cardiovascular, los fármacos que depriman mucho la parte cardíaca, pues usted no lo voy a poder utilizar. Voy a descartar quizá si es promacina, silacina, o sea, tienen que ver cuáles son los efectos secundarios de cada fármaco y cómo podrían afectar al paciente que yo voy a atender para decidir cuáles voy a seleccionar. Con respecto a los planos anestésicos, aquí ustedes tienen las fases de anestesia, que los dividen en tres fases: fase 1, fase 2, esta es una fase de excitación, a veces puede ocurrir a algunos pacientes, y el plano quirúrgico, ¿okay? Fase 1, 2, 3, 4, donde está la anestesia quirúrgica, ¿okay? Es en este plano que está aquí, y en este cuadro ustedes van a poder ver una gráfica que les va a decir cómo se van a comportar ciertos reflejos y ciertos signos del paciente cuando están en ese plano. Entonces, fíjense, la respiración, ¿okay? Cuando todavía no está en una fase anestésica, es una respiración principalmente torácica, ¿okay? Pero cuando va hacia un plano más profundo, la respiración deja de ser más torácica y se hace un poco más abdominal. De hecho, si la respiración es muy abdominal, estamos quizá en un plano muy profundo. ¿Okay? También la respiración suele ser en un inicio irregular o con jadeo, pero cuando ya está en un plano anestésico es una respiración más lenta, regular o quizá un poco más superficial. ¿Okay? Es importante para la práctica. Esto de hacer preguntas en la práctica, se la van a hacer seguramente. No se lo voy a decir para que ustedes lo investiguen. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca y cuál es la frecuencia respiratoria normal en el perro? ¿Y qué valores pueden esperar en un paciente que está anestesiado? Esto investiguenlo tanto para ver razas grandes, razas pequeñas, cuáles son esos valores esperados. ¿Okay? Y también los valores fisiológicos normales, temperatura, pulso, todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Eso lo deben averiguar. Con respecto al estado de la pupila, ¿okay? En un estado donde el paciente está normal, ustedes van a ver una pupila contraída, sobre todo si hay mucha luz. Pero la pupila se va a dilatar
cuando el paciente está más en un plano anestésico. Ahora, recuerden que dentro de algunos fármacos que utilizamos en la proanestesia está la atropina. Y la atropina tiene como efecto secundario la dilatación pupilar. Entonces, si llegaran a utilizar atropina en esa estrategia, ya saben que esto no va a ser como una referencia para ver que si el estado anestésico puede estar todavía despierto, pero la atropina le dilata la pupila. La posición del globo ocular. Esto sí es una parte bastante importante. ¿Okay? El globo ocular va a rotar un poco hacia abajo. ¿Okay? Ustedes van a ver la pupila hacia abajo, como si estuviera mirando hacia abajo, y lo van a la posición del globo ocular es bastante indicativa del plano de profundidad de anestesia. ¿Okay? Y el reflejo palpebral, ¿okay? Cuando está en un plano profundo, disminuye. ¿Okay? En muchos casos ya en el plano profundo no va a estar presente. Claro, ya les comenté que si utilizamos una estrategia anestésica de, por ejemplo, ketamina silacina, el reflejo palpebral probablemente sí va a quedar presente porque la ketamina no lo elimina. ¿Okay? Ahora, si ya de pronto utilizamos adicionalmente propofol, allí sí, el propofol sí debe bloquear el reflejo palpebral. ¿Okay? Con respecto a ciertos reflejos laringeos, reflejos faringeos y también algunos reflejo podal, anal. En los pliegues interdigitales nosotros podemos hacer un pellizcamiento, una pinza. Hay reflejos podales que retiren la parte cuando le hacemos ese reflejo. Este reflejo, ya en un plano anestésico profundo, no debe estar presente. ¿Okay? Entonces, estas son algunas de las cosas que deben tener en cuenta para evaluar si el paciente está en un plano anestésico correcto. Este es un cuadro, les voy a confesar, está un poquito obsoleto. ¿Okay? Tradicionalmente, antes de la aparición de la anestesia inhalatoria y su evolución, se utilizaba únicamente la anestesia inyectable. Apareció la anestesia inhalatoria y empezó como, digamos, como a reconocerse como la anestesia más segura, casi que infalible para pequeños animales. Entonces este cuadro hace como algunas diferencias, unas ventajas y desventajas de la anestesia inyectable, tanto de la anestesia inhalatoria. ¿Okay? Pero actualmente también se ha desarrollado mucho lo que es la anestesia total intravenosa, que son estrategias anestésicas que combinan muchos fármacos a la vez a dosis muy bajas. ¿Okay? O sea, pueden utilizar hasta 4 o 5 fármacos anestésicos en una estrategia, pero lo usan a dosis bajas, aprovechando la sinergia que puede haber en cada uno de ellos. A dosis bajas se disminuye muchísimo la posibilidad de que puedan haber efectos secundarios, y ya se ha determinado que el margen de seguridad es prácticamente igual de la anestesia inhalatoria. Ya se han hecho estudios donde se comprueba que porcentajes de mortalidad, eventos anestésicos graves son prácticamente iguales con los dos. Y también la anestesia inhalatoria requiere una inducción con anestésico inyectado para poder intubar al paciente, salvo que utilicemos con mascarilla, pero eso no se estila mucho. Entonces, ventajas, bueno, la anestesia inyectable es fácil de administrar, es menos costosa y de fácil acceso, menos costosa, no sé en qué país, pero bueno. Irreversible, respuestas variables, ya hay fármacos que pueden revertir el efecto de ciertos anestésicos. No irritan las vías respiratorias ni contaminan el medio, dosis repetidas, prolongan mucho la recuperación y menor seguridad, esto como les dije entre comillas. Y la anestesia inhalatoria requiere personal más capacitado, los equipos sí son costosos, esto sí, ¿verdad? El equipo de anestesia es costoso. Los efectos son más predecibles y controlables, hasta cierto punto pudiera ser, pero con lo que les expliqué, las estrategias actuales de anestesia, donde se combinan varios fármacos, tienen efectos que yo considero bastante predecibles. ¿Okay? Pero con la anestesia inhalatoria tienen la ventaja de pronto que si el paciente no está en la frecuencia respiratoria adecuada, o sea, tú puedes modificar el flujo de anestésico
simplemente con la máquina y ya tú vas, idealmente tendrías un monitor, de frecuencia respiratoria, cardíaca, y de acuerdo a eso tú puedes ir actuando más rápido, ¿no? Lo puedes controlar más rápido que si inyectas un fármaco. Y bueno, la absorción y eliminación de los anestésicos es muy rápida. Esto también es cierto, sin embargo hay fármacos que se metabolizan rápidamente y que si utilizamos dosis bajas también se van a metabolizar rápido y tienen unas buenas recuperaciones, son recuperaciones rápidas. Y bueno, y con algunos irritan las vías respiratorias, más que todo el alotano, isoflorano, sevoflorano, no se ve tanto eso, y puede contaminar el medio ambiente. Por eso siempre las máquinas de anestesia deben estar conectadas con una vía que elimine con seguridad los gases. Con respecto a la anestesia general intravenosa, ¿okay? Los protocolos, las estrategias que utilizan fármacos inyectables, normalmente se habla del uso endovenoso. Por aquí nosotros en la práctica nos vamos a encontrar con casos, ¿okay?, en los que no necesariamente todos los fármacos van a ser intravenosos. Por ejemplo, si nos toca anestesiar un gato y ese gato es un gato muy bravo, que de esos gatos asesinos que se ven por allí, aquí había uno en la política que se llamaba Misito, que ya falleció, ese gato era terrible. Entonces, bueno, ese tipo de animales muchas veces tendremos que utilizar algún fármaco por la vía intramuscular, ¿okay? Y una vez que esté en una sedación, que estado de sedación, nosotros podemos colocar una vía endovenosa y allí terminar el resto de la estrategia por vía intravenosa. Eso puede ocurrir. Digamos que estaría dentro de las mismas estrategias de anestesia inyectable, ¿no? Pero eso puede pasar. Incluso en las preguntas de examen yo se los puedo poner, ¿okay? Les puedo indicar gato, agresivo, se les puedo plantear una situación. No me gusta hacer los exámenes como planteando situaciones de la vida real. A mí no me interesa que me memoricen, me escupan dosis en una hoja, sino que puedan tener como la capacidad de resolver situaciones que en realidad se les van a presentar. Entonces, bueno, los anestésicos inyectables pueden ser como anestésicos, como se pueden utilizar como inducción para luego utilizar una anestesia inhalatoria. Eso puede ser así, a veces simplemente colocamos una inducción para permitir que el paciente pueda ser intubado y una vez intubado lo conectamos a la máquina de anestesia inhalatoria. Entonces eso sería una estrategia. A veces es como un agente anestésico único, ¿okay? A veces, si son procedimientos rápidos, podemos utilizar un agente anestésico si es para tomar una radiografía, incluso para castraciones puede ser algo rápido. También los anestésicos inyectables se pueden utilizar como mantenimiento prolongado de una anestesia superficial y bueno, como protocolo de anestesia o estrategia de anestesia total intravenosa. La anestesia total intravenosa es una técnica de anestesia general en la que se administran los fármacos exclusivamente por la vía intravenosa, con la excepción que ya les mencioné que en algunos casos vamos a necesitar la vía intramuscular. Y tenemos algunas técnicas básicas, ¿okay? La primera técnica es la dosis única. La primera técnica es la dosis única. Como les dije, procedimientos cortos donde voy a hacer solamente la inducción. La segunda es la redosificación por bolos, ¿okay? Esta es la técnica en la que yo voy a hacer una inducción y luego voy a hacer un mantenimiento de la anestesia. Y ese mantenimiento de la anestesia lo voy a hacer administrando dosis repetidas de los fármacos anestésicos para mantener al paciente en el plano quirúrgico. ¿Cómo voy a saber si está en el plano quirúrgico? Observando los reflejos que ya les mencioné y las constantes fisiológicas, respiración, latidos cardíacos, etc. Otros sistemas incluyen la infusión continua. Existen algunas técnicas anestésicas en las que se hace la inducción y se prepara una solución con anestésico que va goteando a una velocidad calculada para administrar un fármaco anestésico constantemente y mantener al paciente en un plano anestésico. Para esto lo podemos hacer con un goteo simple, calculado, ¿okay?
o podemos utilizar unos aparatos que se conocen como bombas de infusión. La bomba de infusión es un aparato que tú le instalas el fluido con el fármaco anestésico y la manguerita del fluido pasa a través de la máquina y esa máquina establece un sistema de presión que te va a calcular exactamente la cantidad de fármaco que tú le vas a administrar por minuto. Tú eso lo colocas digitalmente en la máquina. Esos equipos yo los llegué a utilizar alguna vez, no son tan costosos, pero sí a veces eran un poquito medio engorrosos, no funcionaba realmente. Depende de la marca o la calidad del equipo, pero sí pueden ser bastante útiles. Con respecto a la estrategia anestésica, ¿okay? Toda estrategia anestésica debe incluir lo siguiente, salvo que sean los casos que les mencioné, que vamos a tomar una radiografía, una inducción y ya está, pero eso no lo vamos a preguntar para el examen. Para los exámenes vamos a hacer estrategias anestésicas para pacientes que van a ser sometidos a cirugía. ¿Okay? Cuando ustedes elaboran una estrategia anestésica, deben incluir una primera fase, que es la fase de preanestesia. ¿Okay? En esta fase de preanestesia, muchas veces ustedes podrán incluir también la analgesia. ¿Okay? Toda estrategia anestésica que vayan a diseñar tiene que incluir analgesia. ¿Okay? La analgesia ahorita es sumamente importante para los procedimientos quirúrgicos, porque aunque el paciente esté en un estado de hipnosis, aunque el paciente vaya a tener amnesia y no se acuerde de nada, igual va a sentir dolor, aunque esté, digamos que va a tener vamos a causar injuria e incluso cuando se despierte y salga de ese estado anestésico va a sentir dolor. Entonces nosotros debemos proveer analgesia. Puede ser incluso desde antes de la cirugía, durante el procedimiento anestésico y después del procedimiento. Si elabora una estrategia anestésica para ahora del examen y no incluye ningún fármaco que provea analgesia, esa estrategia va a estar mal. Bien. Entonces, tengan muy pendiente eso. ¿Okay? Ya les voy a hablar de los fármacos que pueden utilizar para la analgesia. Con respecto a la inducción, esa es la fase en la que van a administrar los fármacos que van a provocar el estado de hipnosis, ¿okay? Donde van a llegar a lo que es el plano quirúrgico del paciente. La primera es una premedicación que va a causar un estado de tranquilidad, de sedación, que de pronto les va a permitir, dependiendo del caso, afeitar al paciente, colocar la vía. Hay algunos que se permiten hacerlo antes de la premedicación, otros que no ayudaría primero una premedicación antes de hacer todo eso. Eso depende del paciente también. Pero la fase de la inducción es donde vamos a provocar la hipnosis. Y finalmente la parte del mantenimiento, que es lo que le hablé anteriormente de esa redosificación por bolo, que es donde yo voy a administrar los fármacos para mantener al paciente en un plano quirúrgico. ¿Okay? Normalmente para la fase de mantenimiento utilizamos los mismos fármacos que utilizamos para la inducción, pero a dosis más bajas, ¿okay? Porque ya viene con un efecto. Y lo que vamos es a mantener esos niveles del anestésico para que se permanezcan en el plano quirúrgico. ¿Okay? Sí. Profe, supongo que en el tema de mantenimiento influye el tiempo, vamos a decir, del metabolismo de la... Sí, de cada fármaco. Hay fármacos que se metabolizan más rápido, otros que no tanto. ¿Okay? Y también la fase de mantenimiento se puede hacer con anestesia inhalatoria. ¿Okay? Uno puede hacer la inducción con fármacos inyectables y después, una vez que está intubado y con la máquina de anestesia inhalatoria, la fase de mantenimiento puede ser con anestesia inhalatoria. Sin embargo, para efectos del examen, ¿okay? Si van a utilizar la anestesia inhalatoria, deben hacer un cálculo del tamaño de la bolsa reservoria. ¿Okay? Eso ya lo vamos a explicar más adelante. Okay. Estos son los fármacos preanestésicos y analgésicos más utilizados. ¿Okay?
Ustedes van a ver acá que tenemos, estos primeros que estén aquí son fármacos sedantes y tranquilizantes. Acepromacina, diazepam, midazolam y silacina. Aquí tienen la vía de administración y la dosis terapéutica. ¿Okay? Aquí está dosis farmacológica, ya les voy a hablar qué es eso. Y la concentración del fármaco. ¿Okay? Estos que ven acá, butorfanol, fentanilo, lidocaína, son fármacos con efecto analgésico, pero que también los podemos utilizar en la premedicación. Normalmente los opioides como butorfanol, fentanilo los solemos utilizar en procedimientos quirúrgicos que van a generar mucho dolor. ¿Okay? O a veces también el fentanilo lo podemos utilizar durante el procedimiento, durante la fase perioperatoria para causar una analgesia, lo podemos utilizar como infusión. Y también hay infusiones analgésicas, que ya les voy a explicar en qué consisten, que podemos utilizar durante la cirugía. Y la ketamina, si bien es un fármaco inductor, muchas veces lo podemos utilizar en la premedicación, pero a dosis baja. ¿Okay? Esta dosis que ven aquí de 2 miligramos por kilo por vía endovenosa es una dosis preanestésica, no es la dosis que lo va a inducir, pero puede estar dentro de la preanestesia. Ahora, dependiendo de la vía de administración, para ciertos fármacos, ¿okay? Puede cambiar la dosis. ¿Okay? Por ejemplo, para la acepromacina, ¿okay? Si se utiliza por vía intramuscular, deberíamos utilizar de 0.1 a 0.5 miligramos por kilo. Pero si lo utilizamos por vía endovenosa, ¿okay? Vamos a utilizar 0.02 a 0.05 miligramos por kilo. Este es importante, porque si utilizamos por vía endovenosa una dosis tan alta, puede causar una hipotensión bastante marcada. ¿Okay? Y no sé si les comentaron en la parte teórica, la acepromacina tiene contraindicación en razas gigantes. ¿Okay? De hecho yo lo vi una vez. No fui yo el que lo administró, pero lo vi, le administraron acepromacina a un Martín Napolitano e inmediatamente murió. Solo con acepromacina. Era una raza y tengan cuidado con eso. El boxer también es muy sensible a la acepromacina. Con respecto a benzodiazepinas, diazepam y midazolam, ¿okay? Va de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo. ¿Okay? La dosis de los fármacos también puede variar por varios factores. Un factor es el estado de salud del paciente. Nosotros vemos un paciente que está con una depresión cardiorrespiratoria, no vamos a utilizar las dosis más altas, vamos a utilizar dosis más bajas. En un paciente sano para un procedimiento electivo, yo tranquilamente puedo utilizar 0.5 miligramos por kilo, sin ningún problema. A veces ni si es un animal pequeño, muy activo de protónicos, ni caen con eso. ¿Okay? Y también, de acuerdo a la cantidad de fármacos que voy a utilizar, como ya les expliqué, existen ya tendencias de estrategias anestésicas donde combinan muchos fármacos. Te ponen una C3, te ponen silacina, diazepam, midazolam, butorfanol, te ponen todos los fármacos, pero a dosis muy mínimas. ¿Okay? Nosotros, para efectos de esta práctica, vamos a pedirles que utilicen 2, 3 fármacos y que se manejen con las dosis que están aquí. Pero esto no es como les explico, esto no es la Biblia tampoco. O sea, la anestesiología ha avanzado muchísimo y ahora hay muchas cosas que han cambiado, pero esto es como la base, ¿no? Y hay cosas que pueden ir estudiando más adelante. Con respecto a la dosificación, esta marcador no tiene. Aquí por casualidad no tenemos marcador de pizarra, porque este que está aquí no. Está marcado. Creo que va a tener que hacer un cálculo de la pizarra. Si no permanente y lo borramos con alcohol, ¿será? El profesor no puede faltar. Yo creo que a ver. Sí, dale. Ok. Fíjense, esto que está aquí es la dosis terapéutica. Necesito que fijen muy bien esos conceptos. Dosis terapéutica es la cantidad de miligramos por kilo del fármaco que yo voy a necesitar para el paciente. ¿Okay? Ahora, suponiendo
que yo voy a utilizar diazepam a 0.5 miligramos por kilo y tengo un perro que pesa 10 kilos, ¿okay? Cuando yo hago el cálculo, ¿okay?, de acuerdo a la concentración del fármaco, que es 10 miligramos en 2 ml, me resulta que le tengo que administrar al paciente un cc. Un cc del fármaco es lo que nosotros llamamos dosis farmacológica. ¿Okay? Dosis terapéutica es cuántos miligramos, dosis farmacológica es cuántos ml, cuántas tabletas, esa es la cantidad del fármaco que yo le voy a administrar. ¿Okay? Y la concentración del fármaco es una información que yo voy a necesitar para sacar mi dosis terapéutica, ¿okay?, para saber cuántos miligramos le voy a administrar al paciente. ¿Okay? Hay algunos fármacos, ¿okay?, nosotros para efectos de la práctica, en el caso del fentanilo, ¿okay?, tiene una dosis terapéutica de 0.005 miligramos por kilo y una concentración de 0.05 miligramos por kilo. Entonces, en nuestra experiencia, cuando van a sacar los cálculos con ese 0.00, no sé si es el nerviosismo, no sé, siempre se vuelve mucho. Entonces, es una cosa que no. Entonces, para el caso del fentanilo, única y exclusivamente, ¿okay?, nosotros les estamos dando de una vez la dosis farmacológica, que es un cc por cada 10 kilos. ¿Okay? Para esta presentación, que es de fentanilo, es la única que viene. Para diazepam y midazolam sí vienen algunas concentraciones distintas. Entonces, con el fentanilo, para efectos de su diseño de estrategia anestésica, podrán usar directamente la dosis farmacológica. Pero para los otros sí tienen que hacer los cálculos de dosis terapéutica para cada uno. Vamos a hablar ahora de los anestésicos más utilizados. Dentro de los anestésicos más utilizados tenemos varios grupos. Tenemos los barbitúricos como fenobarbital, pentobarbital, tiopental, ya esto no lo usamos. Disociativos tenemos ketamina o tiletamina, que es un fármaco, creo que se lo dieron en la teoría, tiletamina solazepam, se conoce como soletil. Y tenemos el propofol. ¿Okay? Estos serían los anestésicos inyectables. Obviamente para inhalatorios tenemos isoflurano, sevoflurano, guanadotano. Y para los inductores, los más utilizados, tenemos estos que ven aquí: ketamina, propofol, soletil, tiopental. Para la ketamina, la dosis endovenosa para perros es de 2 a 10 miligramos por kilo. Si se utilizara por vía intramuscular, se tiene que ser a partir de 10 miligramos por kilo. En gatos, la dosis de ketamina endovenosa va de 5 a 10 miligramos por kilo, y si se utiliza por vía intramuscular, va de 10 a 20 miligramos por kilo. Y la concentración puede venir en presentación de 50 miligramos por ml y de 100 miligramos por ml. En el caso del propofol, ¿okay?, tenemos una dosis acá de 4 miligramos por kilo, ¿okay?, sin premedicación. Y si nosotros hemos administrado una preanestesia, utilizamos dosis de 2 miligramos por kilo. Sin embargo, esto en la realidad no ocurre mucho. ¿Okay? Nosotros en la realidad, ¿okay?, cuando hay premedicación va de 2 a 4 miligramos por kilo y sin premedicación va de 4 hasta 8 miligramos por kilo. Y nosotros lo que hacemos es administrarlo dosis-efecto. Ustedes han escuchado ese término, utilizar un fármaco dosis-efecto. Dosis-efecto quiere decir que yo lo voy administrando lentamente y voy observando el efecto que produce en el paciente para determinar la dosis final. ¿Okay? Entonces, yo puedo preparar en una jeringa, ¿okay?, la dosis farmacológica que me vaya a suministrar 4 miligramos por kilo. ¿Okay? Pero no la voy a pasar completa de una vez, sino que la voy a ir administrando poco a poco. Cuando tenga el efecto deseado, allí va. Y esa va a ser la cantidad para la inducción que yo voy a tener en cuenta. ¿Okay? Ya les voy a decir por qué. Con respecto a soletil, que es tiletamina solazepam, aquí tienen las dosis: 5 a 10 miligramos por vía endovenosa y 7 a 25 miligramos por kilo por vía intramuscular. Y viene en presentación de 50 miligramos por ml.
Y el tiopental, estas son las dosis con preanestesia y sin preanestesia. Yo casi nunca pido que hagan protocolos con tiopental. El tiopental viene en ampollas de 500 miligramos o de 1 gramo, pero se deben preparar, ¿okay? De una manera que al colocar, porque esa viene en una ampolla de polvo, o sea, la ampolla viene en polvo y de 500 miligramos, y a ese polvo tú le debes agregar solución fisiológica para diluirlo, y cuando lo diluyes, esa dilución debe quedar del 2 al 3%, no debe quedar más concentrada que esa, porque puede ser más, tú la puedes diluir más, pero menos no, okay, tiene que ser en esa concentración. Profe, el propofol y el tiopental, las dosis para perros y gatos es igual. Aquí sí es igual, donde está especificado es la dosis perro y gato. Profe, en cuanto a la variación de la dosis intravenosa e intramuscular, hablando de fisiológicamente, ¿en dónde se va? ¿En qué se pierde la dosis intramuscular? No, porque la absorción es más lenta. Entonces, los niveles en sangre que se van, o sea, para que se produzca el efecto anestésico, tiene que haber un nivel estable en sangre. Entonces, cuando lo colocas por vía intramuscular, se va absorbiendo poco a poco y esos niveles no se alcanzan tan rápido y directo como si lo vas a administrar por vía intravenosa. ¿Okay? O sea, se van como filtrando hacia la sangre poco a poco. Entonces, la dosis tiene que ser más alta. Profe, una pregunta. Y para el protocolo de anestesia del lunes, del martes, perdón, ¿podemos utilizar, por ejemplo, ketamina con propofolía, o sea, 2 o 3? Te hace falta ahí en preanestesia. Ah. Tienes que utilizar diazepam, silacina, cepromacina. Ok. Fentanilo no haría falta, si el que lo pueda conseguir puede ser para la cirugía, cuando vayan a hacer si van a hacer OVH sobre todo. Pero para la anestesia, para la práctica de anestesia no hace falta. No es que no hace falta, lo podemos utilizar para ver el efecto, pero es un medicamento tan difícil de conseguir y tan que no valdría la pena que lo utilizaran para eso. Con respecto al mantenimiento, ¿okay? El mantenimiento, como les recordé, lo pueden hacer con los fármacos que anteriormente ya utilizaron por vía inyectable, o pueden pasar al paciente a la máquina de anestesia inhalatoria. ¿Okay? Si van a utilizar los fármacos inyectables, normalmente se estila para la ketamina 2 miligramos por kilo intravenosa o la mitad de la dosis de inducción. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tuve un paciente que, según mi dosis de inducción, dosis de efecto, y esto también aplica para el propofol, vamos a suponer que es un perro de 10 kilos y yo le fui pasando propofol y alcanzó el plano anestésico cuando le pasé 4 cc. Ya yo sé que para el mantenimiento voy a utilizar 2 cc, porque es la mitad. De hecho, va desde 1/3 a la mitad de la dosis de inducción. Okay. Entonces, eso es como una estrategia que tienen. Para efectos del examen, ustedes van a utilizar estas dosis. O sea, si utilizaron 4 miligramos por kilo en la inducción, para el mantenimiento van a utilizar 2 miligramos por kilo. ¿Se entiende esa parte? Pero es la mitad de la dosis para el mantenimiento. Y también para la analgesia, ¿okay? Tenemos las infusiones a ritmo constante. Esto es otra manera de aportar analgesia en los procedimientos, sobre todo si son procedimientos que van a generar mucho dolor. ¿Okay? Existen distintas formas de colocar infusiones analgésicas. Está, por ejemplo, la llamada FLK, que combina fentanilo, lidocaína con ketamina, MLK, que es con morfina, lidocaína y ketamina, y TLK, que es por tramadol, lidocaína y ketamina. Estas infusiones analgésicas se utilizan más que todo en perros, ¿okay? Porque en gatos existe la contraindicación de utilizar la lidocaína por vía endovenosa. No sé si lo mencionaron en la parte de teoría también, pero la lidocaína no utilizamos por vía endovenosa en gatos por posible. ¿Okay? Aquí tienen algunas estrategias anestésicas: premedicación, medetomidina, butorfanol, acepromacina más butorfanol, inyección con propofol y mantenimiento con propofol. Algunas
algunas estrategias. Este es otro ejemplo de estrategia. Se los voy a pasar. Y el mantenimiento con FLK. Este cuadro muestra una preparación de FLK estándar, pero yo les voy a dar una que es la que utilizamos acá, que no utiliza tantos fármacos como estos y funciona igualmente bien. Vamos con efectos con los cálculos. Vamos a tener un ejemplo. Sí, voy a ver si sale esto porque se No, ya lo limpié. Es que te dice cara, ¿no? Ok. O que lo usen y no lo limpian, pero siempre se van. Vamos a suponer que tenemos un paciente hembra, canino, hembra, que pesa 5 kilogramos. Sano, adulto, temperamento humano. Va para un OVH eléctrico. Vamos a hacer una estrategia anestésica para este paciente. Vamos a comenzar entonces, número 1, por la preanestesia. ¿Qué fármacos pudiéramos utilizar para la preanestesia en este paciente? Sería, ¿qué clasificación más sería? Está sano, podría ser Hasta 1. Aquí no hay complicaciones. Entonces aquí no vamos a tener como restricciones en los fármacos que podemos utilizar. Podemos utilizar incluso 2, 3 fármacos, utilizamos las dosis bajas y nos podemos ir con ese paciente. Vamos a elegir por lo menos dos fármacos. Silacina y ketamina. Silacina y ketamina puede ser, ¿ok? Utilizaríamos como preanestesia. Lo que sí no pudiera ser en este caso, por ejemplo, es que me dijeran diazepam y midazolam, porque son básicamente el mismo tipo de fármaco. El midazolam tiene algunas ventajas, por ejemplo, el midazolam viene en un medio acuoso y ustedes lo pueden indicar por vía intramuscular. Ahora, el diazepam solo es por vía endovenosa. Anteriormente se utilizaba vía intramuscular, pero eso se ha determinado que es muy doloroso, puede causar hematomas, otras complicaciones, por lo menos para animales, diazepam por vía intramuscular no. Se puede utilizar el midazolam, pero el diazepam no. Pero básicamente son el mismo tipo de fármaco, entonces no lo van a requerir. Vamos para efectos de la clase, vamos a utilizar midazolam y silacina, para que tengan un ejemplo. Comenzamos con midazolam. ¿Cuál es la dosis terapéutica? 0.25 a 0.5 miligramos por kilo. Está bueno. Midazolam. La dosis terapéutica es 0.25 a 0.5 miligramos por kilo. ¿Cuál pudiéramos utilizar? Paciente sano, solo vamos a usar 0.5 miligramos por kilo. 0.5 miligramos por kilogramo. Este paciente pesa 5 kilos. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la dosis terapéutica total para este paciente? ¿Qué les dice la lógica? Tenemos que multiplicar 0.5 por el peso del paciente, que es 5 kilogramos. ¿Esto cuánto le da? 2.5. 2.5. Okay. Esto le va a dar 2.5 ¿okay? kilogramos, se va con kilogramos, nos va a dar 2.5 miligramos.
Este 2.5 miligramos va a ser nuestra dosis terapéutica, ¿verdad? ¿Okay? Yo necesito 2.5 miligramos para este paciente. ¿Okay? Ahora, ¿qué me hace falta calcular? La dosis farmacológica. ¿Okay? Ahora, yo necesito saber si tengo midazolam, ¿okay? Cuánto del fármaco, qué cantidad del fármaco le voy a suministrar que me provea estos 2.5 miligramos para el paciente. ¿Okay? Para eso yo debo saber la concentración. ¿Okay? La concentración ustedes la van a poder ver en el frasquito del... ¿Okay? Hay algunas presentaciones de midazolam que vienen 3 miligramos por ml, vienen otras que vienen... Esta viene a 15 miligramos en 3 ml. ¿Okay? Yo se lo estoy colocando aquí exactamente como viene el fármaco, pero si ustedes se dan cuenta, 15 entre 3 es igual que 5 miligramos en 1 ml. ¿Verdad? Es lo mismo. Y si ven acá, en el diazepam 10 miligramos en 2 ml, 10 entre 2 es igual a 5 miligramos por ml. Ambas vienen así, pero en el frasco va a salir así. Entonces yo se lo coloco como está en la presentación del empaque para que lo calculen así. Y al momento de la hora del examen, fíjense, porque en el examen nosotros le vamos a dar la concentración de los fármacos, pero las dosis sí se las vamos a pedir que las memoricen. ¿Okay? Las dosis, a veces puede ser engorroso un poco memorizar eso, pero aunque nosotros en la vida real la podamos verificar en un formulario, en situaciones, nosotros las vamos a ir memorizando y con la práctica diaria las vamos a memorizar. Entonces se las vamos a pedir que la memoricen. Las concentraciones sí de pronto no, porque la vamos a ver en el fármaco. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculamos la dosis farmacológica? Con una dificilísima fórmula matemática que se llama regla de 3. Parece que fuera, no sé, una fórmula química dificilísima que no, pero no, la regla de 3 es muy sencilla. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. ¿Okay? Nosotros tenemos que hay, vamos a calcular la dosis farmacológica. Si un ml con 5 miligramos. Si hay 15 miligramos en 3 ml, ¿okay? Y yo necesito 2.5 miligramos ¿cuántos ml voy a necesitar para este paciente? Recuerden poner siempre las unidades iguales en esta. Y yo voy a multiplicar las que están en unidades diferentes. ¿Okay? Y luego lo voy a dividir por esto. ¿Okay? Recuerden que al momento de hacer la división, las unidades iguales se van a ir, para que no se les olvide esa parte. Entonces, debo multiplicar 2.5 por 3 ml. 2.5 miligramos por 3 ml entre 15 miligramos. ¿Esto cuánto le da? 0.5. 0.5 Miligramos. miligramos se va, 0.5 ml. Esto que yo tengo aquí, ¿qué es? Dosis farmacológica. Yo le voy a administrar 0.5 ml del fármaco a un perro de 5 kilos. ¿Okay? Y ahí tengo el primer fármaco. ¿Okay? Y fíjense que la dosis farmacológica del midazolam para esta dosis de 0.5 es de un cc por cada 10 kilos. Si vienen a ver, pesa 5 kilos, medio cc. Si pesara 10 kilos, le tocaría un cc. ¿Okay? Sin embargo, para el midazolam no van a ser directos, solamente para el fentanilo. Vamos entonces, este fue el primer fármaco, el midazolam. Dijimos que íbamos a utilizar silacina también, ¿verdad?
¿Cómo vamos a hacer con la silacina? Con la silacina tenemos dosis intramuscular o intravenosa de 0.2 a 0.7 miligramos por kilo. Y hay literatura que te aparece hasta 1 miligramo por kilo. ¿Qué creen ustedes que va a definir la dosis que vamos a utilizar? La raza del perro. Puede ser raza del perro, puede ser la condición de salud y también la vía de administración. Si nosotros vamos a utilizar la vía endovenosa, yo les recomendaría utilizar los rangos más bajos, de 0.2 hasta 0.5 máximo. Si lo vamos a utilizar por vía intramuscular, sería 0.7 miligramos por kilo o incluso más. La silacina a veces la utilizamos en combinación con la ketamina en una misma jeringa, por vía intramuscular, sobre todo para pacientes que son muy agresivos, muy temperamentales o que no permiten que uno los pueda manipular, sobre todo en gatos. A veces en la misma jeringa meto la dosis inductora y premedicación de silacina y la inyecto por vía intramuscular. Y si con eso logro una inducción, ya a partir de ahí hago mantenimiento. Eso puede aplicar para gatos. Pero en este caso vamos a utilizar la silacina por vía intravenosa. Vamos a elegir una dosis terapéutica. Ok, esto es importantísimo, se me olvidó aquí, disculpen. Aquí deben especificar la vía que la van a administrar. Vía intravenosa. Eso no se puede obviar. Eso sí lo deben decir. Se me pasó a mí. Yo salí raspado. Pero eso no se les puede pasar a ustedes en el examen. ¿Okay? La silacina, dosis terapéutica, vamos a utilizar Intravenoso. sí, dosis terapéutica, silacina, IBE. Aquí, mira, se lo dan IBE. Dosis terapéutica vamos a utilizar, vamos a irnos por 0.3 miligramos por kilogramo. Esto lo vamos a multiplicar por el peso del paciente, que es 5 kilogramos. ¿Cuánto les da esto? 0.15. En miligramos. 1.5 me parece. 1.5 miligramos. Esto sería entonces mi dosis terapéutica. Correcto. Yo necesito 1.5 miligramos para la premedicación de este paciente. Ahora, ¿a qué concentración viene este fármaco? Viene al 2%. ¿Qué significa el 2%? Los 2 gramos en 100 ml. O sea, 2 gramos al 2% quiere decir que trae 2 gramos en 100 ml. Correcto, eso significa que viene al 2%. ¿Cuántos serían 2 gramos si lo paso a miligramos? 2000 miligramos en 100 ml. Pero yo necesito simplificar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? 20 miligramos en 2000. Elimino al 2% sería igual a 20 miligramos en 1 ml. Entonces tiene que estar pendiente si le dice al 5%. Hay una que viene al 20%, creo. Entonces, si dice al 2%, son 20 miligramos por ml. Aquí en la mente pueden agregarle un 0 y ya. ¿Se entiende? Si yo voy a sacar ahora la dosis farmacológica, que voy a tener en cuenta que si la silacina viene a 20 miligramos en 1 ml y yo necesito 1.5 miligramos para mi paciente, esta sería entonces la interrogante, ¿cuántos ml? Y aquí voy a hacer mi regla de 1.5 por 1 ml y lo divido entre 1.5 miligramos y lo divido entre 20 miligramos. ¿Cuánto da esto? 0.075. Lo pudiera llevar a 0.08. 0.075. ¿Okay?
Lo voy a poner aquí así para efectos de los miligramos, se va con miligramos y estos son los ml. Intravenoso. Y lo vamos a utilizar, esta es la dosis farmacológica vía intravenosa. Hasta ahora van bien, se entiende esa parte, ¿verdad? Sí. Esta sería la preanestesia. Ahora viene la segunda fase, que es la inducción. ¿Qué fármacos tenemos disponibles para la inducción? Tenemos ketamina, propofol, soletil y opental. Dijimos que íbamos a hacer una OVH. ¿Okay? Para la OVH, preferiblemente vamos a utilizar el propofol. Ya después vamos a discutir. Vamos a utilizar, nos dice el protocolo que el propofol se utiliza a 4 miligramos por kilo sin premedicación y 2 miligramos por kilo con premedicación. Aquí estamos utilizando una premedicación con midazolam y silacina. Entonces podemos irnos por la dosis de 2 miligramos por kilo. De todas maneras, si ponen 4 miligramos en la inducción no va a estar mal. ¿Okay? Yo se los voy a aceptar. Siempre y cuando para la hora del mantenimiento vayamos a utilizar la mitad de la dosis. Correcto. Vamos a utilizar 2 miligramos por kilo de todas maneras. ¿Okay? Dosis terapéutica va a ser 2 miligramos por kilo y nuestro paciente pesa 5 kilos, ¿correcto? ¿Cuánto sería esto? Tierra. Necesitamos 10 miligramos de propofol. Esta sería nuestra dosis terapéutica. Vamos a sacar ahora la dosis farmacológica. ¿Okay? Y nos dice que el propofol viene en 10 miligramos por ml. ¿Okay? Pero con el propofol deben tener cuidado. ¿Okay? Porque todos vienen igual, de 10 miligramos por ml. Pero hay unos que en vez de decirte el frasco 10 miligramos por ml, dice 200 miligramos en 20 ml. Y que es lo mismo. Si ustedes lo dividen va a ser igual. Otros que te dicen 20 miligramos en 2 ml. O sea, te ponen es la misma concentración, pero te lo expresan de distintas maneras. Pero siempre va a ser 10 miligramos por ml. Entonces, para calcular, si sabemos que el propofol viene en 10 miligramos en 1 ml y que nosotros necesitamos para nuestro paciente 10 miligramos, ¿cuál sería la dosis? Muy fácil. 10 miligramos por 1 ml entre 10 miligramos. Cancelamos los miligramos y esto ¿cuánto nos va a dar? 10 por 1 entre 10. 1 ml va a ser nuestra dosis farmacológica por vía intravenosa. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a pasar dosis-efecto. ¿Okay? Si esto lo digo en la vida real, si nosotros dosis-efecto pasamos 0.6 y el paciente cayó en un plano anestésico, esa va a ser nuestra dosis de inducción. Cuando pasemos al mantenimiento, no le vamos a pasar otra vez 0.6, sino que le vamos a pasar 0.3, que fue la mitad. O sea, eso se lo voy adelantando porque eso es lo que normalmente van a hacer en la práctica cuando vayan a anestesiar al paciente. ¿Okay? Para efectos de examen, de plantear el ejercicio, lo deben hacer calculando las dosis. ¿Okay? Entonces, esto sería la inducción. 1 ml. Profe, ¿el Agua. 2 es? ¿Cómo? El 2. ¿Qué 2? No, esto es un signo de interrogación. Ah, ok. Parece que es en caligrafía de pago. Simón Rodríguez. ¿Qué nos falta? El mantenimiento. 3. Mantenimiento. Aquí sí va a ser un poco fastidioso, porque nosotros sabemos que
el mantenimiento sería la mitad de la dosis farmacológica. Entonces, muchos dirán, ajá, pero ¿por qué no pongo Propofol 0.5 ml y ya está? No, deben hacer los cálculos otra vez. Vamos a hacerlo rapidito. Mantenimiento, dosis terapéutica, 1 miligramo por 5 kilogramos, nos va a dar 5 miligramos, ¿no? Correcto. Esta es la dosis terapéutica. Y la dosis farmacológica, igual lo vamos a hacer 10 miligramos en 1 ml que tiene el Propofol, pero ahora vamos a necesitar 5 miligramos, es la incógnita. Vamos a multiplicar 5 miligramos por 1 ml entre 10 miligramos, esto se cancela aquí, y después sí nos va a dar 0.5 ml vía intravenosa. Y esta es la dosis de mantenimiento. El Propofol normalmente se metaboliza en un tiempo promedio de 7 minutos. ¿Okay? Claro, la idea es que nosotros vamos a estar monitoreando al paciente y de acuerdo a su frecuencia respiratoria, la aparición de reflejos, etc., vamos a ir suministrando bolos continuos de Propofol. Pero más o menos se metaboliza en ese tiempo, 5 o 7 minutos, dependiendo del paciente. Entonces, bueno, aquí tenemos esta estrategia anestésica ya armada. ¿Qué nos falta aquí? Analgesia. Bien, qué bueno que eso quiere decir que está prestando mucha atención, porque sí. Aunque se habla que la silacina tiene cierto efecto analgésico, no, por sí sola no es la ideal para un procedimiento quirúrgico que es una cirugía mayor, como lo es una OVH. ¿Okay? Si bien la OVH es una cirugía electiva de rutina, no deja de ser una cirugía mayor, donde vamos a abrir cavidad, vamos a manipular tejido sensible. Las mujeres que saben lo que es un dolor menstrual se deben imaginar qué sería que le estén imaginando amarrando y haciendo ligaduras en el útero, cuánto debe doler eso. Entonces, eso duele y deben colocar analgesia. Entonces, yo les hablé de las infusiones analgésicas. ¿Okay? ¿Cómo la pueden preparar? Nosotros utilizamos para efectos de la práctica la infusión analgésica FLK. Esta es una de las que más usamos. ¿Okay? Para prepararla, nosotros recomendamos utilizar fentanilo 10 ml, lidocaína al 2%, utilizamos 7.5 ml y ketamina de 50 miligramos por ml, si bien esta concentración sería 0.6 ml. Esta es la fórmula del FLK que nosotros utilizamos para la práctica. Ahí en la presentación tienen un cuadro que utiliza otras dosis, que también están correctas. Pero nosotros aquí utilizamos esta fórmula que viene aquí y funciona bien. ¿Okay? Ahora, esto se debe colocar en Ringer lactato. Pero puede utilizar en Ringer lactato 500 ml. Pero antes de colocarle estos fármacos a la botella de Ringer lactato, yo le debo sacar la cantidad que esto suma. Entonces, si yo sumo esto me va a dar 18.1 ml. A la botella de Ringer lactato le saco 18.1 ml de la solución y añado los fármacos. ¿Okay? Y esto lo voy a administrar a 3 ml por kilogramo por hora con microgotas. 3 miligramos por kilo por hora. ¿Okay? Esto no se lo voy a pedir tanto para el examen. Normalmente, Pero profe, explíquenos otra vez. sí,
Así que no los quiero saturar de información. Yo me quedé en mente. Ok. Por ejemplo, utilizan 3 miligramos por kilo por hora con un microgotero. ¿Cómo lo pueden calcular? ¿Qué? 3 ml por kilo por hora. Ok. El paciente pesa 3 kilos. 3 ml por 5 kilos, ¿cuánto le da? 15, ¿verdad? 15 ml por hora, ¿verdad? Ok. La hora, 15 ml entre 60 minutos. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 0.25 ml. Ok. Por minuto. Ahora, un microgotero, 60 gotas, hace un ml. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. Un ml son 60 gotas. 30 segundos. Y 0.25, ¿cuántas gotas? 15 Entonces van a ser 15 gotas por minuto. Si nosotros tenemos que el minuto son 60 segundos y lo vamos a meter, les va a dar más o menos cada 4 segundos una gota. Este sería el cálculo de ml por kilo por hora. Lo pueden hacer para cada paciente. Pero normalmente si son pacientes pequeños, ¿okay?, nosotros les mandamos a ajustar el fluido de 2 a 3 gotas por segundo. Perdón, una gota cada 2 a 3 segundos. Y lo dejamos así. Ustedes dirán, pero ¿por qué tan inexacto? Las dosis que estamos utilizando aquí de los fármacos son un poquito más bajas que lo que en realidad se utilizan para la FLK como está descrito en la literatura. Entonces a veces nosotros ajustamos esa dosis a una gota cada 2-3 segundos para pacientes pequeños y lo podemos poner un poquito más rápido en pacientes grandes, o utilizamos macrogoteros y ponemos la misma, una gota cada 2-3 segundos y funciona bien. Pero este sería el caso. Ustedes para efectos del examen pueden poner 3 ml por kilo por hora y hasta ahí lo pueden dejar bien. Para efectos de la práctica nosotros se lo vamos a enseñar a calcular y lo podemos hacer si traen el fentanilo para preparar el FLK. Si lo pueden tener mucho mejor porque para efectos de la cirugía van a ver que no es que les va a anestesiar al paciente, porque esto no es anestesia, esto es importante, esto no es mantenimiento de la anestesia, esto es analgesia. Pero al utilizar estos fármacos como la ketamina y el fentanilo van a ver que el paciente se mantiene más relajado a lo largo de la cirugía que si no lo utiliza. Esto sería una opción de analgesia. Otra opción de analgesia, ¿okay?, sería, por ejemplo, que en la preanestesia ustedes incluyan un fármaco como, por ejemplo, el butorfanol. Correcto, ese sí es un analgésico biológico. Si lo incluyen en la preanestesia, eso está bueno. Otra opción para analgesia, voy a poner aquí analgesia. Analgesia puede ser FLK, puede ser butorfanol, puede ser fentanilo. Ustedes pueden colocar aquí en la preanestesia el fentanilo, pueden colocar aparte fentanilo, pero ¿cuál es el problema con el fentanilo? Que les debía mencionar algo en clase. El efecto del fentanilo dura aproximadamente 15 minutos. Entonces, una sola dosis de fentanilo solo en la preanestesia no le va a proveer analgesia durante todo el procedimiento quirúrgico. Entonces, si ustedes utilizan el fentanilo, tendrían que estar administrando polvo cada 15 minutos durante el procedimiento. Esa es otra opción. No solemos hacer así en la práctica. Nosotros solemos utilizar una dosis de fentanilo en la preanestesia y después FLK para efectos de práctica. No lo utilizamos en gatos, los efectos son un poco impredecibles en gatos. No es que no se puede utilizar, pero lo utilizamos muy poco. Pero utilizamos más que todo el perro para esto. Otra opción también sería, en algunos casos, sobre todo si son procedimientos que no son muy dolorosos, es que hay fármacos, como por ejemplo, meloxicam.
o carprofeno, que para procedimientos electivos que no sean muy dolorosos, nosotros lo podemos utilizar incluso unos días antes del procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, yo voy a hacer una castración, un perro macho, 2 días antes de la cirugía, yo le empiezo a dar carprofeno y se lo continúo unos días más después de la cirugía y ya va a tener un efecto analgésico. Esa es otra opción. Para efectos del examen, nosotros vamos a pedir que utilicen o FLK o que utilicen un fármaco como este o que utilicen la edulcorante. Pero eso también es una opción y estaría, o sea, en la vida real estaría bien. Profe, para la OH de la gata, ¿cuál sería la analgésica más Pueden utilizar el meloxicam, que es porque si bien se puede utilizar el butorfano, no lo tenemos. Y bueno, combinaciones que tengan ketamina y silacina tienen cierta, sabes que es anestesia, no es anestesia visceral, no es analgesia visceral, pero puede ayudar un poquito. Profe, en cuanto a las dosis de las otras, de la MLK y la TLK, no las voy a dar. No lo utilizamos. Si traes tramado lo podemos hacer, pero lo que recomendamos es que podamos hacer el FL. Yo no sé si para esta práctica el profesor Gustavo podrá probarlo otra vez. Como ya el fentanilo no se consigue, yo lo que he hecho a veces es que esto se coloca en un fluido de 500 ml, pero hay otra opción que es usar una bureta. ¿Te han usado la bureta? Entonces, la bureta mete 100 ml, entonces hago lo mismo que ven aquí, pero las cantidades las divido, las calculo para 100 ml haciendo una regla de 3. Y así me ahorro gastar una ampolla completa de fentanilo. Esa es otra. Aquí en Venezuela resolvemos de muchas maneras. Claro, 100 ml de pronto me puede servir para un paciente pequeño, un procedimiento quirúrgico corto, porque el problema es que a lo largo de la cirugía se me puede acabar, ¿no? Esa sería la desventaja. Entonces, bueno, este sería el ejercicio, ¿no? Si por lo menos yo le planteo una situación en la que tenemos un felino que es muy agresivo, la estrategia anestésica, no sé si ya puedo borrar esto, si lo... Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a suponer que tenemos un felino. Entonces aquí utilizamos la silacina, un felino que pesa 4 kilogramos. Castración. Macho. Okay. Y este paciente es muy agresivo. Okay. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que utilizar fármacos por la vía intramuscular. ¿Qué podemos utilizar por vía intramuscular de los fármacos que les acabo de decir? Silacina, ketamina. Silacina, ketamina. Dentro de las benzodiazepinas está el midazolam, diazepam no. ¿Okay? Entonces tendríamos que irnos con esos fármacos, porque son los únicos que me permiten hacer una inducción por vía intramuscular. El propofol solamente viene para uso endovenoso. ¿Okay? Y también es importante con el propofol debería ser un solo uso. Lo que no se usa se descarta. A veces uno lo guarda en la jeringa y lo tiene en la nevera, pero por ejemplo, si ustedes tienen de esos frascos que son tipo vial, que tienen la goma, si y yo les recomendaría sacar la cantidad que van a sacar y el resto, sacarla de la jeringa, el resto de la cirugía. O sea, no deben estar puñando varias veces el frasco y después lo vamos a guardar y lo vamos a utilizar para otra cirugía, porque eso sí contamina. ¿Okay? Entonces, esto se debería descartar en realidad. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, ketamina y silacina. Como es un animal muy agresivo, nosotros podemos utilizar, o sea, la silacina puede ser la dosis preanestésica, pero ya la ketamina nosotros la podemos utilizar a la dosis inductora. ¿Okay? Y lo podemos incluso, en el caso de los gatos, mezclar en la misma jeringa. ¿Okay? Yo puedo calcular ketamina de 10 a 20 miligramos por kilo, vamos a poner 10 miligramos kilo, y silacina a 0.7 miligramos por kilo, que es la dosis intramuscular. Lo mezclo en una misma jeringa
y lo inyecto vía intramuscular. ¿Ok? No sé si quieren que hagamos los cálculos, perfecto. Todavía nos falta lo del cálculo de la bolsa de seguro. ¿Ok? Ketamina. 10 miligramos por 4 kilos que pesa el paciente. Esto nos va a dar ¿cuánto? ¿Va a dar? 40 miligramos. Esto sería la dosis terapéutica que nosotros vamos a usar por vía intramuscular. ¿Okay? Y tenemos que la ketamina viene en dos presentaciones. Viene de 100 miligramos por ml y viene de 50 miligramos por ml. La que se está consiguiendo más ahorita es la de 50 miligramos. ¿Okay? Vamos a calcular ahora la dosis farmacológica. Si de acuerdo a la concentración nosotros sabemos que la ketamina tiene 50 miligramos en un ml y nosotros necesitamos para nuestro paciente 40 miligramos, esta sería la incógnita, ¿cuánto ml? Vamos a multiplicar 40 miligramos por ml y esto lo dividimos entre 50, debe dar 0.8 miligramos a miligramos, esto da 0.8 ml intramuscular y esto va a ser nuestra dosis farmacológica. Necesitamos 0.8 ml de ketamina por vía intramuscular para que pase. La silacina. Vamos a calcular la dosis terapéutica. 0.7 miligramos por 4 kilos. ¿Cuánto da esto? 2.8 miligramos. Y ya sabemos que para la dosis farmacológica la silacina viene al 2%. 2% quiere decir que trae 20 miligramos en un ml y nosotros necesitamos 2.8 miligramos. Aquí 2.8 ml entre 20. ¿Cuánto da esto? 0.14 ml intramuscular. En una misma jeringa meto 0.8 ml de ketamina, 0.14 ml de silacina y se le inyecta por vía intramuscular acá. Eso debería ser suficiente para una inducción. Ahí puedo colocar la vía, afeitar lo que vaya a hacer. ¿Okay? Si de pronto no cae, porque eso puede pasar, ¿okay? Lo que nosotros vamos a redosificar es el inductor. O sea, si no cayó con esa anestesia, ya silacina no le vamos a poner más. Ketamina sí. ¿Okay? Si con eso cayó, vamos a hacer el mantenimiento. El mantenimiento, si ya tiene una vía intravenosa, ¿okay? Lo podemos hacer con el propofol. ¿Okay? O podemos continuar con la ketamina. Pero la ketamina se recomienda no redosificarla más de 2 veces. Entonces va a aplicar si es para un procedimiento corto. Si es una castración, puede ser. Incluso hasta con una OVH, ¿no? Ya con experiencia, la cirugía de la OVH en una gata se puede hacer bastante rápido, pero como esta es primera vez que de pronto la van a hacer, van a tardar un poco más, le recomendaría utilizar el propofol. El propofol lo vamos a calcular igual que como lo vieron aquí. Profe, ¿se puede intercalar? O sea, ketamina, propofol. Sí. Puede utilizar todas las combinaciones de los fármacos. Lo que tiene que, o sea, más que si se puede combinar o no, lo que tienes que pensar, si el fármaco que vas a utilizar, sus efectos secundarios no pueden afectar la salud del paciente de acuerdo a su condición. Si son pacientes sanos, ok, pero si fuera un paciente geriátrico con una enfermedad cardiovascular, de pronto hay fármacos ahí, si no vas a usar la silacina, ni la cipromacina, te dirías por otras cosas. Falta una cosa más. El cálculo de la bolsa reservoria. De pronto ustedes van a decir, bueno, nuestro mantenimiento con isoflorano. Para el mantenimiento con isoflorano, ¿okay?
nosotros, o sea, como eso realmente lo manejan con la máquina, mandando la concentración del campo, se llama la concentración local, que va del 1 al 5 y lo van a ir ajustando de acuerdo a la respuesta del paciente. Eso pues no tiene, digamos, como que tanta ciencia, por así decirlo. Pero sí es importante que la bolsa reservorio, ¿okay? No sé si ya le explicaron las partes del circuito, tienen una bolsa reservorio que es esa que va a llevar el volumen del paciente, sea del tamaño adecuado. ¿Okay? Si utilizan una bolsa muy grande en un paciente muy pequeño, su fuerza respiratoria no va a poder hacer que ese aire circule bien en el circuito, entonces se puede saturar. ¿Okay? Igual, si es un paciente con un volumen de aire muy grande y le ponen una bolsita chiquitica, también puede pasar lo mismo. ¿Okay? Incluso hasta puede lesionar los pulmones. Entonces, la idea es que elijan una bolsa de tamaño adecuado. ¿Cómo lo van a hacer? Okay. Para calcular el tamaño de la bolsa reservorio, ustedes deben conocer algo que se llama volumen tidal. Habían escuchado ese término. El volumen tidal es la cantidad de aire que puede retener o que se puede intercambiar dentro de las vías respiratorias de un paciente. ¿Okay? Y se expresa en ml, en litros. El aire normalmente lo expresa en litros. El volumen tidal, ¿okay?, va de 10 a 20 ml por kilogramo. ¿Okay? Normalmente los pacientes que tienen enfermedad respiratoria, que son muy obesos, normalmente tienen un volumen tidal menor. ¿Okay? Pacientes con un tórax más ancho pueden tener un volumen tidal mayor. Nosotros acá utilizamos un promedio de 15 ml por kilogramo como promedio. Ese va a ser el volumen tidal que nosotros vamos a utilizar. Entonces, suponiendo, si para este paciente de 5 kilos vamos a utilizar la máquina de isoflurano, ¿okay?, vamos a calcular el volumen tidal de ese paciente. 15 ml, el volumen tidal es igual a 15 ml por 5 kilogramos. ¿Cuánto da esto? 75, ¿no? 75 ml. Entonces, 75 ml es el volumen tidal del paciente. Ahora, la bolsa reservorio, ¿okay?, se recomienda que sea 6 veces por lo menos el volumen tidal. ¿Okay? Entonces, eso va a ser una constante. Se recomienda que sea 4 a 6 veces el volumen tidal. Bolsa reservorio es el volumen tidal del paciente por 6, que es la constante. Entonces, si esto es igual a 75 ml por 6, ¿cuánto da esto? ¿Cómo? 450 ml. De medio litro la bolsa. Okay. Ahora, las bolsas reservorio las hay de 0.5, de 1 litro, de 1.5, de 2 litros, de 2.5 y así. Normalmente, pacientes de 5 a 10 kilos utilizamos la de litro. De más de 10 kilos utilizamos la de litro y medio. Puede pasar un poquito lo que no se puede quedar con. O sea, pero para la bolsa más adecuada sería la de 0.5 litros. ¿A cuántos litros llega la bolsa? Hasta 2.5 y la más, creo que de 3 litros la más. Bueno, para pequeños animales, para grandes hay no. Sí. Entonces, pero lo que les quería decir es que los tamaños van aumentando medio litro. O sea, no es que van a poner, necesita una bolsa de 450 ml porque eso no existe. O sea, van a poner las bolsas de medio litro, 1 litro, litro y medio, así va. ¿Okay? Vamos a suponer que este paciente no pesara 5 kilos, sino que pesara 12. ¿Cuánto le da? 180.
180 por 6. ¿Cómo? 1080. 1080 ml. ¿Cuál bolsa vamos a utilizar? La de litro y medio. Si se pasa un poquito hay que usar la siguiente más grande. ¿Ok? Eso es. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, al felino no le faltó analgesia. No, yo les expliqué aquí que podían utilizar el meloxicam o los fármacos analgésicos anteriormente. Cuando es una castración, felino macho, tú lo puedes incluir antes el meloxicam, te lo puedes poner. O incluso, porque es como un procedimiento ambulatorio, no es tan doloroso. Antes incluso a los testículos se les inyectaba lidocaína, y para eso se ha ido eliminando. Y también otra opción que pudieras hacer sería incluir butorfanol o el tramadol, que no se puede utilizar dentro de la estrategia. ¿Okay? Pero sí es importante la parte analítica. Lo vamos a ver. ¿No hay preguntas? Sí. La bomba, que no escuché nada. Dime que ¿Cuál? la bomba que La FLK. no entendí nada. La FLK. La FLK no se con el cálculo de la velocidad. Yo hice, me quedé manteniendo.